Buenas noches. Hay mucha gente en el estudio, hay temas fuertes. Y el primero quizá es uno de los más fuertes. Ustedes recordarán que hace un tiempo estaba prohibido que un canal de televisión tuviera un diario, o un diario un canal de televisión. Este famoso artículo 45 que el gobierno actual derogó y permitió la formación de lo que ahora se llaman multimedios. Multimedios, por ejemplo, para tomar ejemplos, el Canal 2, también es cronista comercial, es Cablevisión, es Radio América. Telefe está vinculado con la Editorial Atlántida, con Radio Continental. La Nación tiene Radio del Plata. Canal 9, este canal tiene Radio Libertad. Es decir, hay una serie de multimedios que ahora se permiten legalmente. El más fuerte de ellos es sin duda el multimedio con eje en Canal 13 Clarín, o Clarín Canal 13 Radio Mitre. Y recientemente surgió una iniciativa que está por ir al Congreso del gobierno para revocar esa idea de los multimedios y limitarlos de algún modo, porque se dice que excesiva concentración de poder periodístico afecta a la libertad de prensa. A su vez, los que objetan esta idea dicen que realmente lo que vulnera la libertad de prensa es la idea de limitar la capacidad de los medios periodísticos de expandirse. Este es el debate que vamos a tener primero esta noche, y quiero comenzarlo para que mis contertulios de esta noche oigan o vean y oigan lo que dijo el presidente Menem sobre el tema de los multimedios hace un par de días en el programa de Haddad y Longobardi. El tema del holding y del tema del monopolio lo viene agitando ámbito financiero desde hace bastante tiempo ya. ¿Usted cree que hay un monopolio fuerte y poderoso distinto al resto de los otros holdings? Yo no sé, yo me guío, hay un diario, hay 2 AM, hay 2 FM, hay varios cables, hay una agencia, hay un canal. Evidentemente, yo no sé si será holding, yo no sé si será un monopolio, pero de que es enorme esta organización, no hay ninguna duda. En definitiva, quienes van a determinar si es un monopolio o no serán los legisladores. Doctor Menem, y de última, los jueces, si es que tienen que intervenir en este proceso. Nosotros no pretendemos ir a la justicia. Serán los perjudicados, serán aquellos que se sienten perjudicados. Esos otros pequeños holding a los cuales hace referencia este importante diario en la República Argentina serán los que saldrán en su propia defensa. El caso de ámbito financiero. El debate está planteado. Magdalena Ruiz Jesús. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy bien, un día bastante especial, ¿no? Poblado de información, poblado incluso de cosas bastante sorprendentes en cuanto a falta de información, ¿no? Los primeros sorprendidos hemos sido los que hacemos información muy temprano, a través, por ejemplo, de una aseveración del secretario de Medios, señalando que desde el programa que yo conduzco se había pedido voltear al presidente y que además se había pedido su renuncia. Cosas así muy extrañas, sobre todo en boca de quien se supone que es no sé si el vocero presidencial, pero por lo menos quien se ocupa de los medios desde el gobierno. Todo el día he estado contestando lo mismo porque han llamado de todo el país, como lo he hecho esta mañana a través de mi programa, pero creo que no está de más insistir en el tema. Bueno, además es curioso tener que aclarar esto en una época en donde en el mundo, en el planeta, todo se graba, todo se registra, o sea que es muy difícil cambiar una verdad o una aseveración. Bueno, pero resumiendo, en ningún momento en mi programa se pidió ni una renuncia, ni del señor Bursaco, ni de nadie. Eso por un lado, mucho menos, obviamente, es casi ridículo mencionarlo, voltear así con ese término, el presidente, un gobierno constitucional, que además, fíjense qué curioso, que eso es una cosa como para notar, Mariano, cuando las cosas han sido realmente graves, por ejemplo, cuando el levantamiento de Seineldin en diciembre del 90, toda la prensa argentina, prácticamente el 100% de la prensa argentina, dejando de lado de pronto diferencias, de matices, todo el mundo se unió para defender
el Estado de Derecho y la Constitución Nacional, que eso es una cosa inolvidable y muy maravillosa. Ahora, quizás es coherente, Magdalena, esa crítica o ataque que recibiste con la teoría oficial de que Clarín, Canal 13, Radio Mitre forman un conjunto poderoso que quiere el poder o que quiere afectar al poder. Bueno, pero fíjate, Mariano, que ahí yo creo que hay que dividir varias cosas. Es decir, si hay algo que legalmente deba ser revisado, que sea a través de la ley, si hay algo que deba ser enmendado, que se haga a través del Congreso. Si hay algo que molesta, y bueno, creo que todos tenemos que guardarnos nuestros malos humores, hay una coincidencia muy particular, es decir, toda esta cosa sorpresiva empieza cuando Clarín publica la transcripción de la Maga, con las declaraciones de Monseñor Laguna, que evidentemente han causado mucha irritación en alguien, no sé exactamente si es el presidente o la gente que lo rodea. Y de ahí en más los hechos se han precipitado, pero hasta el punto tan desgraciado que, y no quiero extenderme, vos decime si hablo demasiado, que esto ocurre cuando nadie discute la libertad de prensa, que gracias a Dios rige en el país desde el 83, desde que hemos vuelto a la democracia. Entonces de pronto acá, los que estamos acá esta noche, nos sentamos alrededor de una mesa para hablar de un tema que se supone que es un tema resuelto, que es un tema absolutamente sin discusión. Y no creo que al gobierno le convenga que se manifieste la duda, que haya la sombra de una sospecha de que este no es un país que está con libertad de prensa y vive en Estado de Derecho. Porque fíjate vos que una de las cosas que yo señalaba esta mañana, perdón por los recortes tan desprolijos, esta mañana y ayer, que creo que esto fue una de las cosas que le molestó mucho a Bursaco, es la deficiente redacción del comunicado del secretario de Medios cuando dice así, es muy cortito. En consonancia con lo expuesto en nuestro comunicado del 18 del actual, donde se manifestaba la decisión del gobierno de asumir, abre comillas, por el camino de la ley, todas las iniciativas conducentes a preservar la existencia de un verdadero periodismo independiente, capaz de garantizar la pluralidad de opiniones y el derecho de toda la ciudadanía a la información responsable, el gobierno nacional informa. Quiere decir entonces que esto significa que no hay una garantía de pluralidad de opiniones y que la ciudadanía en este momento no tiene derecho a información responsable. Pues te das cuenta que viene un extranjero, nos encontramos ante una misión diplomática y resulta que llega al país, tiene la sensación de llegar a un país que vive en estado de sitio o en estado de guerra interno. Entonces es inconcebible que días antes de ir el presidente a un viaje importantísimo como es Estados Unidos, se trate un tema así, de esta manera. Eso es lo que realmente no puedo entenderlo. Julio Ramos, ámbito financiero. Bueno, celebro que la señora haya hablado de ir a la ley y al Congreso, porque acá se dice que se quiere reglamentar la libertad de prensa. En realidad lo que se quiere es ir al Congreso. Mire, yo no traigo recorte de diario precisamente porque yo ando todos los días en diario. Yo lo único que traigo es un pequeño libro que tome la Cámara. Este libro, ya que la señora habló de Estados Unidos, este libro es el catecismo de la libertad de prensa en Estados Unidos, que es la nación más libre del mundo. Este libro es la primera enmienda. La primera enmienda en Estados Unidos es la que garantiza la libertad de expresión en Estados Unidos. Y este libro dice, lo usan todos los juristas, lo usan todos los legisladores, lo usan todos los políticos, lo usan todos los editores, se actualiza anualmente con esto, que es lo mismo, es la ampliación del libro. Este libro está hecho precisamente para decir algo que es contrario a lo que dice ahí el comunicado, como lo han leído. Prohíbe en Estados Unidos acumular medios de prensa. Todos los fallos de la primer nación del mundo son para decir que está prohibido acumular medios de prensa. Que el que tiene un diario no puede tener un canal de televisión porque no está asegurada la pluralidad de prensa. Entonces ningún extranjero que venga acá, ningún presidente argentino que vaya a Estados Unidos, va a sorprender a Estados Unidos porque el New York Times jamás podría en Estados Unidos tener una radio ni una televisión. No lo pueden tener. Eso es claramente, no se los voy a leer, lo tengo traducido inclusive el libro,
pero está y expuesto. Entonces lo que se quiere hacer en la Argentina no es un problema de libertad de prensa, como expone el diario Clarín, que está afectado en sus intereses económicos. No está expuesta la prensa, no entró en jaque. A mí me insulta a Cavallo, le digo cosas a Cavallo, Menem me llamó marciano. Yo publiqué más grande que Clarín lo de Monseñor Laguna en ámbito financiero y nadie me dijo nada. Lo que está en jaque en la Argentina es que haya acumulamiento de medios de prensa, que haya monopolios, que un diario como Crónica el sábado que tira 500.000 ejemplares no tenga papel para imprimir. Eso está en juego. Y el diario Crónica está saliendo porque ámbito financiero, que no es Clarín, no es socio del Estado en papel prensa, le presta a Crónica papel. Le presta. Del que importamos se lo prestamos. Mire usted que nosotros no lo producimos. En realidad en este momento tenemos problemas los dos, porque como él no puede devolver nuestro, dentro de 10 días a lo mejor no podemos salir ninguno de los dos diarios. Eso es lo que está en juego en la Argentina, el monopolio. Eso es lo que los norteamericanos no se van a sorprender de que la Argentina intente ponerle fin a los monopolios. Y este pequeño catecismo que está al alcance de todos se lo dice en Estados Unidos. Eso es lo que quiero decir, Mariano, yo. Sigue el debate después de un breve intervalo. Está León Ginsburg, presidente, mejor dicho, interventor del CONFER, y Jesús Rodríguez, conocido político y exdiputado. Magdalena, ¿querías contar algo de lo que dijo Ramos? No, quisiera escuchar todo lo que dice la mesa. Bueno, muy bien. Si te parece. Usted es interventor del CONFER. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, yo voy a empezar coincidiendo de que sería absolutamente bizantino discutir si en la Argentina hay o no hay libertad de prensa, porque los hechos demuestran que la hay. Por otro lado, voy a reafirmar lo que dije en alguna oportunidad, que me parece que esto es actuar como el tero, es decir, gritar en un lado, ¿no es cierto?, mientras se ponen huevos en otro lado, porque lo que estaba en discusión, o lo que dio origen a esto, no es la limitación de la libertad de expresión. Yo creo que nadie demostró, como este gobierno, un absoluto y total respeto hacia la libertad de prensa o hacia la libertad de expresión. Yo creo que hay otro problema. Yo creo que este es un problema de carácter empresario, es decir, de intencionalidades. Yo creo que todos los que están en esta mesa van a coincidir conmigo de que ejercer el monopolio no es solamente una actitud de carácter mercantil, sino que se transforma socialmente en una actitud inmoral porque se hace sobre los cadáveres de los otros. Es decir, de los otros que también tienen derecho a ejercitar su carácter empresario, ¿no es cierto? Entonces, tampoco entra en discusión si deben existir o no deben existir los multimedios, porque en otras latitudes son una realidad. Lo que entra en discusión, lo que sí tenemos que debatir, porque yo creo que en el fondo esto que está ocurriendo ahora ayuda porque todo debate ayuda, usted lo dijo siempre esto, ¿no? Lo que sí tenemos que debatir es cómo hacer ante toda esta coyuntura nueva de la conformación de multimedios para que esto no se convierta en un monopolio, es decir, para que no queden cadáveres en el terreno. Entonces, esta situación, que en mi carácter de interventor del CONFER la estoy viviendo todos los días, porque trato permanentemente, todos los días, diariamente, con radiodifusores, tiene su ejemplificación. Por ejemplo, el tema del fútbol. El enfoque del fútbol a partir de una empresa es muy interesante, no por el fútbol en sí, sino
Primero por el carácter selectivo, yo diría elitista, de los que pueden ver fútbol en el interior del país. Por el cable. Exacto. Pero por otro lado, no deja de ser sospechoso que existan esos contratos de exclusividad y que exista también una negativa a venderle el canal abierto. Usted bien sabe que yo soy del interior, soy de La Rioja. En La Rioja el fútbol lo tiene un cable. El cable se reduce aproximadamente a la octava parte de la población que hay en la ciudad de La Rioja. Mientras tanto, todo el interior de La Rioja no puede ver al seleccionado argentino. Es decir, no puede ver fútbol, porque no se lo venden al canal abierto. Entonces, yo creo que el fútbol para los argentinos es algo más que un deporte. Yo creo que el fútbol es un patrimonio cultural nacional. Yo no creo que exista un argentino que no sea simpatizante o no sea hincha de un equipo de fútbol. Es el más popular de todos los deportes, es el deporte que practican los niños desde que empiezan a caminar. Y, por lo tanto, yo creo que necesita de otro tipo de tratamiento. Pero vayamos a las consecuencias. ¿Qué produce la exclusividad del fútbol en este caso? Y una traslación de abonados debido a ese interés, del canal que no tiene fútbol al canal que tiene fútbol. Hay dos cables, ¿no es cierto? Entonces, el canal que no tiene fútbol tiene a lo mejor mayor inversión en infraestructura, tiene cableado, tiene deudas, pero va perdiendo abonados. Perdóname una cosa. Sí. Perdón, doctor. Tengo la sensación que vamos a derivar en una discusión de la rentabilidad de una empresa o la rentabilidad de otra. Y yo estoy absolutamente... Es eso, es una cuestión de caja. Es probable, pero yo no soy ni empresario periodístico ni funcionario del gobierno. Entonces a mí me gustaría hacer un comentario, porque si no creo que vamos a discutir acerca de... pasamos si está bien que entre Gorosito a la selección o no en cualquier minuto, tengo la sensación. No, de ninguna manera, no iba a eso. Mi comentario es así, si usted me permite la interrupción. Le permito, pero me reservo de contestarle, ¿sí? Por supuesto. Creo que la señora Ruiz Guiñazú puso una palabra que me gustaría rescatar. Lo del humor, pero yo no diría del humor social, y en este caso el humor del presidente. Tengo la sensación que la política o la relación del presidente en relación a los medios de comunicación social tiene que ver con cómo los medios de comunicación social tratan al presidente. Si la actitud es de no crítica, está todo bien. Si por el contrario hay alguna suerte de objetividad, entonces hay algún mal humor expresado. Y en este tema de la regulación de la prensa, para mí no puede haber matices. Es como la pena de muerte. Uno está a favor o uno está en contra. Yo estoy en contra de la pena de muerte para los carapintadas o para los que tomaron la tablada en su momento. Y en este caso de la regulación sobre el ejercicio de la libertad de prensa, también. Entonces me parece que acá hay que analizar algunas cosas, porque si no pareciera que estábamos discutiendo un punto aislado. Y yo creo que, y acá voy a discrepar con el señor Ginsburg, que hay no un episodio espasmódico o el original, o la pérdida de la virginidad de funcionarios de gobierno en un tema como este. Al contrario, creo que hay una reincidencia múltiple. Recordemos episodios sucedidos, yo traté de hacerlo. Al diario Página 12 fue tratado de terrorismo periodístico. Se le retiró la publicidad. Hubo un avance sobre la posibilidad de cambio en la regulación sobre el funcionamiento de los empleados de los medios de prensa, el estatuto del periodismo. Vimos todos los diarios, todas las calles, paren la mano, etc. El senador Eduardo Menem en alguna época propuso la constitución de un tribunal ético para que los periodistas se juzguen a sí mismos. El senador Jiménez Montilla, en su momento, pretendió tipificar en el Código Penal delitos ejercidos por un periodista. En Radio Municipal, no vayamos muy lejos, hay un fascista dirigiendo esa radio. Fascista confeso. La revista Humor publicó un informe donde, por ejemplo, estamos en Canal 9, dijo: el origen judío de Alejandro Romay se manifiesta permanentemente en su programación. Hecho en julio del 89. El gobierno pidió el procesamiento de la Unión Cívica Radical por un documento de 15 días atrás
Y además pidió que sean procesados los medios de comunicación social que lo publicaron. Entonces digo, acá no es la primera vez que discutimos un hecho aislado. En segundo, el contexto en el cual estamos discutiendo, porque si acá estuviéramos en Estados Unidos, y coincido con Julio Ramos, en el sentido de la más absoluta vigencia de los organismos de control, el más absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial, el no gobernar por decretos, la autonomía del Poder Legislativo, uno tiene que pensar. Pero si acá hay algo que está claro, que está habiendo, seamos cautelosos en las palabras, deformaciones del funcionamiento del sistema institucional en la Argentina. Y el último punto que en todo caso me gustaría hacer, la asimetría entre la actitud del gobierno frente a un tema, empresas periodísticas, y frente a empresas proveedoras de servicios públicos recién privatizadas. Porque monopolio en rigor hay, yo consumidor de servicios eléctricos, de servicios de agua potable, monopolio. Y ahí no hay ni regulaciones, porque este es el gran drama de las privatizaciones, no hay marcos regulatorios que piensen en el usuario, y tampoco hay libre competencia. Entonces, ¿por qué hay tanta preocupación sobre este tema y por qué hay tanto olvido sobre el otro? Me parece, finalmente, que lo que estamos teniendo por detrás, si usted me permite, quiero tomar una frase suya de alguna vez, creo que escrita en un artículo de La Nación, donde hacía referencia a que en algún momento de la historia reciente, durante el gobierno militar, había quienes se preocupaban por la flotación del tipo de cambio y no por la flotación de los cadáveres en el Río de la Plata. Y yo tengo la sensación que hoy hay gente, ninguno de los que está en esta mesa, lo aclaro desde el principio, está muy preocupado y feliz por la libertad en la fijación de precios, pero que no le preocupan algunos de los derechos que para mí creo que están corriendo riesgo. De alguna manera yo creo que Rodríguez plantea un poco un dilema que querría que ustedes se pronunciaran sobre él, ¿no? Todos admitimos que el país básicamente es libertad de prensa, creo que eso estamos de acuerdo, pero estamos preocupados por avances presuntos a la libertad de prensa. Entonces, acá en esta mesa me parece a mí que lo que se ha puesto sobre la mesa es dos tipos de avances. Entonces yo preguntaría, ¿cuál es el grave? ¿El avance de un gobierno que siente malos humores cuando lo tratan mal? ¿O el avance de grupos periodísticos? ¿Por dónde viene el peligro? ¿Vamos por responder a eso? A ver. No, los humores de los funcionarios con el periodismo son tan viejos como debe ser el periodismo, debe ser por Gutenberg, allá en 1490 y pico, ¿no? El señor Alfonsín ha sido la primera víctima del monopolio Clarín, no la Menem. El que reaccionó públicamente contra Clarín fue Alfonsín, Raúl Alfonsín, de la misma línea de Jesús Rodríguez. Por otra parte, es bastante común que un funcionario del gobierno llame a un diario y le diga, pero después de publicado, sin censura previa, diga, no vamos a decir las palabras que le dicen, pero te dicen, pero cabrón, es muy común. Así que los humores del periodismo y de los funcionarios es una cosa que se da en todas partes del mundo. Seguro, lo que son distintas son las actitudes, Julio, porque el mal humor No hay puede ser, el problema es cómo reacciona. Claro. Las porque uno puede tener mal humor y puede no gustarle. A mí hay cosas que se publican en su diario que no me gustan, y hay cosas que se publican en su diario que me encantan. Pero el humor entonces no puede ser esgrimido como Claro, elemento. por eso. Entonces lo que digo son las actitudes Segundo, que se que toman en digamos que haya consecuencia. avance en el Poder Ejecutivo sobre la prensa en este momento, no. Y lo que dice Jesús Rodríguez, ¿por qué nos preocupamos de ti? Porque la libertad de prensa es la esencia de la democracia. Eso, lo de Jefferson para acá, estoy muy con Norteamérica hoy día, ¿no? Pero no importa. Pero es así, esa Desde famosa Jefferson frase para acá de- dijo, mire, que falte el Congreso, pero que no falte la libertad de expresión, porque si yo tengo libertad de expresión, a lo largo voy a tener Congreso. Es obvio eso. ¿Eh? Bueno, No olvidemos que Alemania lo pasa tenía es que parlamento y no tenía libertad. El diputado Rodríguez. No soy. ¿Eh? No soy. ¿Cómo que no? No soy. Mandato vencido. Ah, bueno, entonces sí, no, porque hay que aclararlo, no va a hacer cosas, después me hacen un juicio por usurpación de título. No empiece a discutir ahora de honores. Mandato cumplido, Vayamos Diputado, a lo- mandato cumplido. vayamos a lo esencial. Rodríguez, con mucha habilidad y con mucha simpatía, ha cumplido su rol opositor, digamos, en esta mesa. Cosa que me parece bien, porque si yo estuviera en su lugar, a lo mejor haría lo mismo. No hubiera podido. Pero, digamos, vayamos a los pronunciamientos. ¿No es cierto? Después de todo ese panorama, yo quiero volver a este tema. Es decir, al tema de lo que puede ser una vocación monopólica. Es decir, hablamos de vocaciones. Yo seguía con la historia del cable.
¿no es cierto?, cuando usted me interrumpió. Del cable por la cuestión del fútbol. Entonces, si hay dos cables, uno con la traslación del cable de sus abonados a otros, prácticamente acaba de desaparecer. Pero o Guido, termina puede vendiendo. hablarse realmente de monopolio, es una cosa que a vos te leo mucho en el diario también. Monopolio. Yo diría Monopolio concentración la de palabra poder mono, informativo. Mono es uno. Claro. Evidentemente hay muchos diarios en la No, yo hablé capital, de hay muchos vocación, canales. Grondona. ¿Puede ser de monopolio realmente? Yo hablé de Me vocación gustaría más Vos tenés que uno concentración de poder domina más informativo, Julio. Del 65% podés hablar de monopolio. La ley de monopolios habla del 50%. Pero usted no podés cree, sacar. Ramos, lo que dice Mariano, es decir, felizmente en el país hay un enorme abanico de medios de prensa gráfica, de cable, de televisión, de radio. Está la posibilidad del ciudadano de elegir lo que quiere escuchar, ver y leer, o no. Desaparecieron Bueno, pero está bien, pero es eso es muy posible. importante. Pero Está. Julio, pero es Desaparecieron posible. 46 diarios. No, no, Doctor. está, pero el no riesgo importa. está que no esté ¿cómo no más importa? según Es las cierto, actitudes que tomen algunos. es cierto, ¿no es cierto? rigurosamente cierto. Pero entonces, ¿qué hacer? Yo lo que digo, si hay que custodiar y preservar el bien público, el derecho a la información, para eso está el Estado que tiene que intervenir. Y no estoy hablando de tener el Estado y la televisión y el canal. Estoy diciendo, por ejemplo, teníamos Radio Nacional. Radio Nacional, por ejemplo, transmitía los debates del Congreso. No lo hace más. La política comunicacional en relación a ATC, en un momento era, ahora también competimos. Cortábamos la manzanita. Luego era Canal 4, el canal cultural. Ahora es al revés. El canal cultural va a ser ATC, Canal 4 será un canal privado. Lo que estoy diciendo es que está faltando desde el gobierno una política que tenga en cuenta los intereses de todos, respetando los intereses del sector privado. Claro, en Yo no función estoy de la diciendo radiodifusión, que no Jesús. puede haber un riesgo. Por ejemplo, la última resolución del Conferguinfo, Sí. de hace un mes, en relación a las redes. ¿Sí? Ya salió. Sí, sí, está perfecto. Muy bien. La señora Magdalena Ruiz Guiñazú, con esa resolución la podemos escuchar nada más lo que estamos acá. ¿Por qué? Y es lógico, eso pasa en toda parte del mundo, ¿eh? ¿Por Entonces qué? digo, si el pasa en todas derecho partes del mundo. del ciudadano En Estados que Unidos vive usted no puede tener en una red Chamical, que domine más del en 25% Chamical, del No, no es mercado. no es así. así. No, seguramente usted no leyó la resolución. A ver, La resolución se refiere a la bajada de señal únicamente a las FM Peor. encuadradas dentro del artículo 65 de la Ley de Reforma del Estado, de acuerdo al ¿esas que son decreto, FM de baja potencia? al decreto, ¿no es cierto? ¿Son que las de les- baja potencia? Sí, sí. Peor, las más comunitarias. No, no, claro, esas que se crearon a partir del decreto 1151 que firmó el doctor Alfonsín, Sí. por el cual se castró el crecimiento natural de la radiodifusión argentina Ahora, queda y una- apareció la Perdón, se nos va clandestinidad. acabando el tiempo, ¿no? ¿No es cierto? a mí me Ahora, queda hablando de los me monopolios, queda una- doctor sí, Grondona. ¿Qué pasa ahí? Me digo esto, ¿por qué Un no, fax. ¿por qué no lo lee? Yo creo que es muy interesante para el doctor Rodríguez. Concejales radicales denunciaron el monopolio y discriminación en la TV por la transmisión de fútbol. Me parece muy Bueno. bien, y no lo comparto. ¿Cuál es el problema? Sí. Fue sancionado una radio en la provincia de Santa Fe, lo una que me Entre falta- El Ríos. contenido digamos, es interesante. Me gustaría... ¿Usted sabe que es sumamente contradictorio con el comunicado del Partido Radical? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Lo que yo dije? No. Nosotros no Lo que somos un están partido... diciendo- Mire, vamos a decir la lo que cosa. están Vamos a decir diciendo así. los Es probable. concejales radicales. Es probable, Guismo. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros no somos un partido dogmático. Si tenemos un dogma, es la libertad y el derecho y el respeto a la Constitución. Hay un punto Mire qué final que me diferencia. gustaría... Mire nos qué queda muy poco diferencia. tiempo. Ah, no, ¿qué es le una parece? cuestión de coherencia, que No, se pongan por de favor, acuerdo con no, ustedes está equivocado. mismos. Guismo, hay Yo un, creo que hay ustedes un- tienen que hay un ponerse de tema acuerdo final que con me ustedes gustaría mismos. escucharlos a ustedes 30 segundos a cada uno si pudiera hacer, ¿no? Ujú. Que es un poco... Algo dijo Rodríguez, pero que a mí me preocupa. La idea de que puede haber multimedios surgió en este mandato presidencial, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, bueno, y el mismo presidente o el mismo gobierno ahora quiere limitar los multimedios. Entonces, un poco este argumento, ¿por qué cambia ahora? Es decir, ¿por qué hay este cambio ahora? Digamos, ¿lo iluminó la verdad? ¿Cómo fue? La No, no, no. realidad, la realidad. No, lo La que realidad, pasa es que... ¿qué realidad? Y la realidad es que se ha armado una desproporción en cuanto a libertad de prensa terrible en la Argentina. Esto de que vos decís acá hay libertad de prensa y no la discutimos, eso es una cuestión tuya. Yo creo que en este momento no hay absoluta libertad de prensa porque la libertad de prensa no es solo que venga una dictadura y un gobierno militar. Si vos tenés la prensa en forma de unicato, o sea, si tenés un solo medio en una ciudad como es Bahía Blanca,
donde un solo medio es dueño de la radio, del diario, de los dos cables de televisión, del cable por onda y de la FM, entonces no me diga que hay libertad de prensa ahí. Pero Julio, no hay. El diario de la Nueva Provincia no refleja mis puntos ¿Y de dónde sale la denuncia? Seguramente. Muy bien. De que el gobierno no se va a dudar de que yo tengo algún tipo de adhesión sobre la línea editorial. Pero la pregunta es el la gobierno no siguiente. quiere eliminar los todo. multimedios. ¿Usted Creo no que puede está mal poner hecha un la diario pregunta, en Bahía Blanca? Lorena. ¿Sí? Hay derecho de entrada. No estoy Puso uno defendiendo el a las... No estoy defendiendo... 1.300 kilómetros de distancia. Yo cumplo las leyes Y me antimonopolios. parece bien. ¿Y por qué no Hago- puede estar en Bahía hago- Blanca? Yo gasto plata no en seguir comprando 30 radios segundos, acá, Mariana, que estás sino muy callada. enviar diarios No, por es que satélite. realmente de pronto tengo la sensación un poco como que el debate se escapó por el tema empresario, ¿no es cierto? Estamos discutiendo por empresa, no por razones de vida. Cuando pensamos, y digo razones de vida porque en este país nuestro murió tanta gente por defender la libertad de prensa y ha sido un tema tan terrible y al mismo tiempo a las nuevas generaciones se han formado en la falta de libertad de prensa y eso es una cosa muy preocupante y volvemos siempre sobre un viejo tema, con la falta de la educación para pensar a través de la libertad, que yo creo que eso de pronto va a llevar mucho tiempo acostumbrarnos a que si un medio no nos gusta o no nos interesa, hay otros, ¿no es cierto? Lo que hay que garantizar es que todos subsistan y que no haya injusticias en el cierre de uno o de otros o en el endiosamiento de unos o de otros. Pero realmente yo creo que es una cosa muy clara. Ramos no está de acuerdo, pero el hecho de que el ciudadano tenga el poder de elección es fundamental. Es como poder elegir, ¿no es cierto?, la carrera que se va a estudiar o digamos, incluso la línea de pensamiento en la que uno va a avanzar. Hay muchos llamados, hay una encuesta, hay la opinión de usted, que es la que más importa en definitiva, y vamos a ver si sacamos algunas conclusiones de este debate. En 50 segundos. Bueno, tenemos una cantidad de llamados, ahora están discutiendo más fuerte que recién. Tenemos una cantidad de llamados, y los voy a ir leyendo rápido porque ni siquiera tuve tiempo de analizarlos, porque me llegaron recién. Carlos de San Justo dice, por ejemplo, me sorprende que el presidente hable de monopolio cuando realmente hay otros medios, creando el mismo monopolios en los servicios privados. Marisa Villaluro, considero que los políticos, más que ocuparse del poder de la prensa, debían ocuparse de hacer una buena gestión. Susana de Paternal, para Julio Ramos. ¿Cuál es su relación con Menem? Porque se ha dicho que Ámbito es un diario menemista. ¿Querés contestar? Sí, sí. ¿Y contestar? ¿Me dejas contestar? Sí, por supuesto. Eso me lo dice Clarín. Y yo siempre le digo a Clarín que yo le doy a él, multiplicado por 100, lo que me haya dado Menem en 3 años y medio. Y que Clarín me dé simplemente solo, sin multiplicarlo por nada, lo que el diario Clarín haya recibido de Menem. Además te digo otra cosa, Mariano. El diario Clarín, que dice que yo soy menemista, yo no le saqué nada a Menem. El diario Clarín le ha cortado cabezas a periodistas como Liliana López Foresi por quedar bien con Menem. Yo jamás he hecho eso. Entonces el diario, en el mejor de los casos, que es menemista, lo era hasta que tuvo los beneficios y ahora no le conviene. Mario de Villa Crespo dice, cuando aunque Magdalena hubiese dicho que Bursaco tenía que renunciar, estaba en todo su derecho como ciudadana para opinar. Ángel de Barracas dice, estoy preocupado por el tema de la libertad de prensa. Estoy asustado cuando se haga la reforma constitucional con respecto a lo que puedan enmendar. Eduardo de Tapiales, apoyo a la señora Magdalena, es un desastre tener a una persona como Bursaco. Bursaco está, creo que en Nueva York o algo así, si no estaría acá con nosotros. Gustavo de Colegiales, esto es importante, yo no sé, ustedes saben algo de esto. Escucho una FM en Belgrano y anoche la cortaron. ¿Hay algo de eso, Gisbert, que cortar una FM en Belgrano? Y no sé, habría que preguntarle a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que a lo mejor habrá cumplido un pedido de decomiso, porque esa FM estaba totalmente fuera de las normas legales. Es posible. Bueno, Susana de Bahía Blanca. En Bahía Blanca hace años que sufrimos un monopolio. Recibimos tarde los diarios de Buenos Aires, el diario local, el canal, radio AM y FM, y los cables son todos la misma persona. Juan José González Catán. A Julio Ramos. Estás muy popular esta noche vos, ¿eh? ¿No se presentó acaso usted a la licitación de Canal 13? Bueno, decí 10 segundos tenés. Sí, me presenté. Clarín adulteró el concurso. ¿Qué más querés que te diga? Eso es conocido. Bueno.
Bueno, acá hay otra igual, era la misma, así que... 3 tenés, ¿eh? De que te enfrentaste a la legalización de Canal 13. Bueno, pero yo le digo al que me pregunta lo de Canal 13 que hay un 4. dictamen del Tribunal de Cuentas de la Nación, cuando era radical, antes de que lo manipulara Menem. No, que no era radical. Bueno, pero designado Era- por el gobierno radical. Tampoco. Venía del gobierno militar. Bueno, porque no venía- nos metemos en los organismos de control. Esta es una gran Bueno, diferencia. no sé qué era, no es lo había menor. designado Menem. Ese Qué dictamen grave. dice que el concurso de No, Canal 13 fue que diga adulterado. el Esto es un gobierno documento militar. público, Qué no es grave. que lo diga yo. Bueno, Manuela de Colegiales, la libertad de prensa no está en jaque por el gobierno, sino por los monopolios. Nunca antes hubo tanta libertad de prensa. Bueno, esto es para Magdalena. Alberto de la Plata no te quiere, Magdalena. ¿Y qué vas a hacer? No le puedes gustar a todo el mundo. Dice que no tiene derecho a estar sentada ahí porque es gorila. No, ahora le digo, ¿quién es gorila? ¿Magdalena o el que piensa que Magdalena no tiene derecho a estar sentada ahí? En fin, es un problema. Raúl de Tigre. El presidente solamente quiere terminar con los monopolios que le molestan, no con los que no le molestan. Bueno, y a otro más o menos el mismo tema. Hicimos una encuesta para ver qué reacciona bien la gente y le preguntamos a la gente, ¿el proyecto del gobierno de restringir la posibilidad de que una sola empresa posea diversos medios periodísticos favorece o perjudica la libertad de prensa? Javier. Sí, nos dijo que favorecía la libertad de prensa el 18,5, que la perjudicaba el 64,4 y no sabía el 17,1. Yo querría, mi comentario no es para arbitrar el debate, pero para marcar una cosa que a mí me parece que sí es importante y algo se dijo acá y nadie en verdad la discutió, la objetó. Ustedes saben que Tocqueville, ese gran pensador francés, dice una vez que las revoluciones debilitan la idea de la ley. Y en la Argentina, desde el 30 al 80 y al 76, tuvimos muchas revoluciones. La idea de que el que manda puede hacer lo que quiera, decretos, leyes, hace leyes. Entonces la idea de que la ley no es una norma que está arriba nuestro, sino un instrumento que usamos, según nos convenga. Es decir, la ley deja de ser una especie de techo, acá hay estudiantes de Derecho por ahí, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, por ahí. Bueno. La ley, para el concepto real de la ley, es una norma que está por encima de gobernantes y de gobernados. Y todos tienen que estar debajo de la ley. No es una manera de gobernar, cambiarla según las circunstancias. Y yo lo que objeto y lo que veo es que el mismo gobierno, que hace un par de años, cambió una ley que decía que no se podían acumular medios, que no podía haber multimedios, ahora tiene segundos pensamientos. ¿Por qué? ¿Cuánto duran las leyes? ¿Para cuánto tiempo se hacen las leyes? El tema de la reelección, por ejemplo, que yo hablo poco porque todavía no se planteó del todo. Estaríamos discutiendo distinto si estuviéramos pensando en abstracto. Para el futuro, para la Argentina del mañana, ¿conviene o no que haya reelección? Pero como la reelección se vincula a una persona que está hoy en el poder y querría quedarse en él, otra vez aparece la ley como un instrumento o una herramienta. Una herramienta que se usa según las circunstancias. Entonces vemos, por ejemplo, como vimos, que cuando el radicalismo era gobierno, le gustaba la reelección. Y al peronismo que ahora es gobierno, le gusta la reelección. Entonces yo me pregunto, ¿vivimos bajo la ley o usamos la ley? ¿O cada uno que está en el poder, una circunstancia, actúa como un abogado en un juicio a favor del cliente? Me parece que esto es quizá lo que más deberíamos meditar. Si no debe haber multimedios, haberlo pensado antes, cuando se hizo la ley. La ley está. Los intereses ahora chocan con la ley. Pero ¿saben ustedes cuándo la ley realmente rige? ¿Cuándo hay un sistema de ley? Cuando se la cumple, aunque no convenga. Las normas valen cuando no convienen. Si usted decidió darse una ley interna por la cual hace dieta, vale cuando tiene hambre. Ahí vale, no cuando no tiene hambre. Entonces, un gobierno vale cuando cumple la ley que no le conviene. Ese día la Argentina recuperará lo que perdió en 1930.
el León Ginsburg, el interventor del Confer, tiene 30 segundos de derecho de réplica a lo que yo dije. Pues mira a mí, a la cámara. Agradecido por dar esta oportunidad después de sus conclusiones y por dejarme de decir que discrepo con ellas. Porque el gobierno no opina ahora que no debe haber multimedios. El gobierno lo que opina es que los multimedios de ninguna manera pueden degenerar en monopolios, de los cuales dije que eran, más allá de un emprendimiento de carácter comercial, en esencia absolutamente inmorales. Por lo tanto, un monopolio implica, o una vocación monopólica, si la hubiera, implica que hay que reglamentar de tal manera de que eso no ocurra. Pero de ninguna manera el gobierno opina que no debe haber multimedios. Bueno, muchas gracias, señor Ginsburg. Yo solamente agrego una pequeña etimología, más tarde acá rodeado de sacerdotes que estudiaron su latín, supongo. Mon quiere decir uno. Es decir, monopolio quiere decir que hay una organización que domina una situación. Yo no sé si usted a la mañana puede comprar solamente un diario o hay más. Puede escuchar solamente una radio y hay más, o puede escuchar un programa de televisión, por ejemplo, o hay más. Esta es mi opinión sobre monopolio. Tengo otro tema ahora que me parece que les va a interesar mucho a todos ustedes, que está en cierta forma vinculado con el programa del jueves pasado sobre el tema religioso y de las sectas, que fue un programa muy fuerte, tuvo mucha repercusión, y un momento determinado se analizó por qué las sectas están creciendo tanto, y alguien, que era Marcos Aguinis, al final del programa, dijo esto. Es decir, que junto con el pensamiento religioso se ha desarrollado en los últimos siglos el pensamiento científico, que ha entrado en colisión con el religioso, pero las religiones históricas en este momento han incorporado el pensamiento científico y ya hay una relación armónica entre las ciencias y las religiones. Pero de todas formas, tanto desde la religión histórica como desde la ciencia, no se logra y no se va a lograr en breve plazo resolver las ansiedades primarias del ser humano. Un poco el tema de toda esa mesa era, sobre todo respecto a la religión católica y a las otras tradicionales, como puede ser las religiones históricas protestantes o el propio judaísmo, etcétera, que las religiones tradicionales han perdido como la magia, que han perdido el encanto, la mística, ¿no? Entonces que se han hecho muy humanas, diría yo, muy humanas. Y entonces hay un vacío que cubren las sectas. Esa es un poco la tesis que surgió del programa anterior. Y esto viene al caso, porque acá tengo a mi izquierda al padre Eliseo Morales, que es candidato a diputado, ¿no es cierto, padre? Sí, a diputado por el Frente Grande, un frente de izquierda, y está acompañado por otros 3 sacerdotes, el padre Jorge Gali, que está acá a mi derecha, el padre Luis Sánchez, el padre José Resich, y de alguna manera la pregunta viene a esto, padre, ¿no? Es decir, ¿no está muy politizado entonces el movimiento de los sacerdotes, la iglesia? ¿Y la gente espera de ustedes realmente soluciones políticas o soluciones sociales? ¿O espera esa magia, ese encanto de lo que está como trascendiendo la condición humana y no lo encuentra? Nosotros precisamente respondemos a una religión cuya divinidad, Dios, se hace hombre, se hace humano, es uno de nosotros. Siempre a través de la magia o de lo... se ha como interferido entre ese Dios que antes de Jesús para nosotros estaba muy lejano, el hombre en el otro polo, y la casta sacerdotal o aquellos que hacían posible la bendición, la cercanía de Dios. Con Jesucristo, ese es el gran escándalo, si no lo hubiesen matado a Jesucristo, es la cercanía, la proximidad. Yo diría, el hombre pasa a ser gloria de Dios. El hombre no solo la imagen y semejanza, sino que el hombre, yo diría, deja de ser ese misterio que solamente lo podían manejar los intermediarios, y Dios desde
desde lo íntimo, desde lo más profundo de cada hombre, ya no es el templo, ya no es la estructura de los profesionales que manejaban la religión, sino el hombre mismo. Esa es la gran, yo diría, revolución de Jesús. Rompe con, diríamos así, las tradiciones o las formas de aquellas religiones. Yo digo, no solamente rompe, hace un corte pero neto, Antiguo y Nuevo Testamento. Se abre una nueva alianza de Dios y el hombre. Un Dios hecho hombre, hecho hermano, que acompaña al hombre en su caminar. Ya no es otro mundo mágico, estratosférico, sino es la historia misma del hombre. Sabe, padre, que lo traje acá dos amigos, Alina Diaconú, que es una pensadora, tiene un libro, Los Devorados. Aparte, usted ha leído los artículos de Alina Diaconú en La Nación, que a mí me encantan siempre. No, pero es verdad, es verdad. Gracias. Hay una cosa muy profunda acá. Y Alberto Muni, un viejo amigo periodista, que sé que no está demasiado conforme con esto, me parece. No sé, no te rías tanto. Es el segundo round, porque el primero lo tuvimos para Radio El Mundo. Sí. Yo lo que creo que... Yo le recomendé al padre, ¿no?, que él optara, no por la política, por la diputación y el sacerdocio, que optara por una de las dos cosas. Me parece bárbaro que vaya a hacer política y que sea electo como diputado, pero eso le va a afectar el sacerdocio. ¿Y por qué decía esto? Porque creo que perdería una de las condiciones fundamentales que tiene él, que es su universalismo, producto justamente de lo católico. Porque va a ser muy difícil todo lo que él dijo hacerlo desde el punto de vista partidario, porque automáticamente él mismo se va a partidizar o lo van a partidizar. Entonces, una cosa es que él hoy ilumina espíritus desde allá arriba, a los radicales, a los peronistas, a los liberales, a los socialistas, a los comunistas, y otra cosa es que con una camiseta política predique el Evangelio, porque va a estar mucho más susceptible a ser descalificado por lo que dice o por su militancia política, desvirtuando la esencia fundamental, que es el mensaje que él tiene. En definitiva, creo que en lugar de evangelizar la política, le van a terminar politizando el Evangelio. Hay 3 sacerdotes más, porque ustedes forman parte de una especie de movimiento de sacerdotes, ¿es correcto o no? Sí, sí, una corriente dentro de una corriente. Sí. ¿Sacerdote del tercer mundo tiene algo que ver? Eso de identificar con esos... Yo soy un convencido que desde el primer momento de la Iglesia, desde el origen mismo de la Iglesia, ya se insinuaron con toda claridad dos maneras de ver y de interpretar y de vivirla. Pedro, con toda su tradición judía, se encierra en sus esquemas que para ser cristiano previamente había que ser judío, había que ser por todas las leyes. Pablo rompe con eso y hay un primer choque entre ellos. ¿Usted cree que él es Pedro? ¿O no? Sí, o que responde más a esa línea. Se llama Alberto, ¿no? Pero le ponemos Pedro si usted quiere. Lo lindo es que podamos intercambiar. Eso es lo importante. ¿Sabés qué pasa? Que yo tengo tan buenas referencias del padre Eliseo Morales que sería una pena perderlo como sacerdote. Claro. Después quiero contestar. No, acá dicen que no lo pierda. No, yo creo que no... Ni la Iglesia ni el mundo lo va a perder como sacerdote, porque él esto lo aceptó desde el pueblo, desde la gente del barrio donde vive, desde los chicos de la calle con los cuales él vive. A mí también, yo durante 10 años fui obrero manual y me decían que dejaba el ministerio. Yo nunca dejé el ministerio. Fue la vieja idea de los sacerdotes obreros, ¿no? Francesa era esa idea en su origen, bueno, ¿no? tuvo su origen. Y yo acá en la Argentina durante 10 años trabajé como obrero manual. Lo consulté con la gente, lo compartí con la gente yo vivo en la otra punta de Wilde, donde vive el padre Eliseo Morales. Además quiero decir que lo conozco desde que él se ordenó sacerdote en una parroquia donde vivíamos en Liniers, parroquia de Corpus Domini, otra palabra latina. Sí, acá estamos en una noche latina, estamos viendo. Bueno, desde aquella época, y conozco su inquietud por estar con la gente. Además, él cuando se ordenó sacerdote claramente le dijo a su obispo cómo entendía él el ministerio y para qué se ordenaba sacerdote. Ahora, usted lo vive esto, por ejemplo, esta candidatura y demás,
como una circunstancia en su vida, como un paréntesis, o el inicio de una carrera? Porque claro, si es una carrera política, un poco lo que dice Mune, usted es como que cambia de carrera. Quería contestarle. A ver, acá, ¿por qué lo deja él que está? Yo antes quisiera aclarar algo de lo que usted dijo. Es médico él también. En cuanto a... ¿Es médico y sacerdote? Yo, sí. Primero, estoy ordenado hace muy poco, el 1 de mayo. Me ordenó un muy amigo que se emocionó en Laguna, amigo suyo también. Soy médico, sí. Y yo soy compañero de Laguna, me ordené con él. Y trabajo en el hospital, además de la tarea sacerdotal, en Ferrari, que es partido de Merlo. O sea, una situación muy pobre, muy distinta a lo que vivimos acá en Buenos Aires, sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, en el caso, por eso quería intervenir en el sentido que usted está diciendo, son de un movimiento, no. Yo, por ejemplo, concretamente, que no estoy militando ni políticamente, o sea, que además no es lo que está haciendo el Liceo, ojo. Yo vengo, y justamente se lo expliqué a Monseñor Laguna cuando conversé con él. ¿Y qué decía? ¿Qué decía Laguna, ya que no está? No, Monseñor Laguna va a tener primero una charla con nosotros y con el padre. De tomar su determinación. Exacto. ¿La Iglesia tenía una reacción con esto? Es decir, ¿alguna reacción oficial ha habido de la Iglesia? La de Monseñor Dimonte, el obispo de Avellaneda, que me abrió la puerta del diálogo con los sacerdotes, ¿no? Y él se reserva su decisión después de esa puesta en común. ¿Y si Monseñor Dimonte no lo autoriza? El 14 te digo. ¿Cómo sé que es periodista? ¿Cómo sé que es periodista? Esa es una respuesta tramposa. Porque además... perdón. Y que justamente vengo a acompañar al Liceo, pues yo lo conozco. Yo entré al seminario cuando en la época que el seminario se entraba a los 12 años. Desde esa edad conozco al Liceo. Trabajé con él en pintura, o sea, hemos llevado una vida muy unidos. Después, bueno, yo me casé, enviudé, ahora volví a pedir el sacerdocio y bueno, soy sacerdote nuevamente. Y lo acompaño justamente por la amistad con el Liceo y porque sé lo coherente que él fue durante toda su vida. Y es un momento de excepcionalidad de la política argentina que ninguno de nosotros podemos dudar. Alina, ¿hay coherencia finalmente o no hay? Pues yo estaba pensando en todo esto. Me parece que una primera idea así que me surge es que creo que hay una gran crisis, digamos, en la credibilidad de los políticos. Y por lo tanto, evidentemente los partidos políticos están usando a gente atractiva para el electorado, y seguramente el padre es una de esas figuras atractivas, para tener votos. Eso me parece que en primer término habría que decirlo. Tiene mucho que ver con una crisis de los políticos, con una desconfianza y con un fracaso, de algún modo, de los políticos. Ahora, en segundo término, yo no dudo de la buena voluntad, de las buenas intenciones del padre, de su conocimiento, además de la gente, sus feligreses, de los problemas sociales que hay en este momento en nuestro país. Ahora, yo digo, ¿no se puede hacer algo desde la propia institución? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué obra la de la Madre Teresa de Calcuta? Y la Madre Teresa de Calcuta yo no la veo sentada en una banca de diputada. No la veo diputada la Madre Teresa de Calcuta. Creo que su gran preocupación por los pobres, por los humildes, por los marginados, por los hambrientos en la India, la está haciendo desde la propia institución. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto, digamos, usted tiene que salirse no solamente de una institución? Yo creo que lo suyo es una vocación, más que una profesión o una carrera. Lo suyo es una vocación con metas altísimas, porque son las metas de una persona que ha hecho grandes renunciamientos, votos. Yo no conozco mucho de eso, pero me imagino. Y entonces meterse en la política, que es una cosa tan pedestre, que puede servir, usted puede servirle muchísimo a la gente desde ya, pero creo que le puede servir muchísimo desde su púlpito y no, digamos, con una arenga política. Pare, Gale, porque hay una cosa importante de lo que dijo ella, ¿no? Yo creo que ella está, me parece que, sugiriendo que el meterse en política es como, de alguna manera, haber perdido la esperanza de que a través de la Iglesia se logren cosas. Exacto. No sé si interpreté lo que dijo Alina. Pare, Gale.
Bueno, a propósito de eso, del tema de la falta de credibilidad de los políticos, en los políticos de parte de la gente, como condición para aceptar la candidatura, con el liceo pusimos, yo estuve trabajando en el tema mucho también, pusimos una condición, es decir, que nosotros íbamos a trabajar con la imagen que sea la realidad. Esa es una, ¿no? Así que la imagen del liceo es la realidad del liceo. El trabajo que está haciendo en el mismo lugar, la gente con la cual se ha jugado la vida, o está viviendo la vida, y tener alguna forma de control para evitar ser instrumentados, ¿no? Por otros intereses que no sean los intereses del pueblo, de la gente más pobre, ¿no? Se nos va terminando el bloque, pero yo querría que el padre Eliseo Morales diera sus 30 segundos. No es un púlpito con 15 minutos, segundos. Es un púlpito con 30 segundos. Bueno, pero que quiero particularmente contestar a esto. La religión, todas las religiones, y particularmente la nuestra, tiene que ver con la política. Todo acto religioso tiene su incidencia política. Yo hace 30 años que estoy haciendo política. Sin duda. Política. Esta incursión en lo que le decimos la política profesional, la política, es porque en este bendito país tan católico, con tantos signos católicos, no tenemos realmente una realidad de país cristiano, y mucho menos de madurez y responsabilidad en los operadores, los militantes, los responsables cristianos. Por ejemplo, a mí me alarma y me duele mucho que un cristiano como Vélez o un cristiano como Menem, se proclaman cristianos, estén desarrollando un proyecto que está absolutamente opuesto al Evangelio. Absolutamente, porque discrimina gente. Yo lo digo desde la gente, que la siento discriminada y hace 30 años que vivo con ella. De modo que yo siento, como diré, que mi opción a trabajar en política es excepcional y es continuidad de mi sacerdocio. Me siento más cura que nunca, sirviendo a mi pueblo en una cosa que por ahí no la había pensado. Pero... ¿Usted qué piensa? A ver, vamos a ver. Yo no sé si las autoridades eclesiásticas lo van a dejar o no lo van a dejar. ¿Usted lo dejaría? Hay muchos llamados. Yo creo que es un tema muy profundo porque, como vimos el jueves pasado, ¿no? Está en cuestión la función de las religiones. Todos somos seres religiosos. ¿Quién nos va a dar salida a esa hambre y sed que tenemos de trascendencia? ¿Y quiénes están haciendo la política? Entran en la política deportistas, cantantes, ahora sacerdotes. Es como un vacío que... Es decir, unos llenan este vacío y las sectas llenan al otro vacío. Es una especie de movimiento que demuestra que hay una cosa muy profunda en cambio en la sociedad argentina. Voy a leer algunos llamados. Tengo poco tiempo porque se va acabando, como siempre. María de Castelar dice: soy católica practicante. Opino que el padre que se postula como diputado debería dedicarse a la acción pastoral. Es más necesaria que la política. Jorge de Almagro: tengo varios amigos desaparecidos, confundidos por sacerdotes que mezclaron la doctrina social de la Iglesia con el socialismo en la etapa de los sacerdotes del tercer mundo. María de Avellaneda: que se ocupen de los pobres, que dejen de hacer política. Los sacerdotes están en representación de la Iglesia, no del gobierno. Antonio de Palermo: esto no lo sé, a lo mejor ustedes saben algo de esto, que desmiento confirme que el padre Gelli, que había sido autorizado por el obispo San Nicolás para actuar en política. ¿Hay un padre Gelli que fue autorizado? Gali. Ah, Gali, ¿usted? Claro. Ah, entonces, porque acá me... ¿Y qué pasó? Sí, estoy autorizado. Sí. Ah, ¿usted está autorizado? Sí. Ah, bueno. Es una buena señal para él, entonces. Para participar en la conducción nacional... Lo que pasa es que cada obispo decide esto, ¿no es cierto? Es así. Sí, cada obispo. Antonio de Palermo, un sacerdote, se ve a Jesús. Marta de Avellaneda: el padre Morales abandonó su parroquia para ocuparse de un hogar de niños y ahora los abandona por la política. Que deje la política por los políticos y se dedique a sus fieles, le dice el padre Morales. Y Joaquín de Olivos dice: ya que los políticos son corruptos y no desempeñan bien sus funciones, qué suerte que aparecieron los curas en política. Hay varias opiniones. Y la encuesta da una opinión más bien como en contra. ¿Por qué no la lee, Javier? Le preguntamos a la gente qué opinaba sobre que el padre Eliseo Morales se presentara como candidato a diputado. Dijo que estaba bien
porque todos tienen derecho a hacerlo, el 31,3%, y que le parecía mal porque la Iglesia no debería meterse en política, 68,7%. Bueno, ahora viene la parte difícil, no, que tengo que decir algo yo, no sé qué decir realmente. Es muy delicado el tema, pero me parece que yo, por lo menos, usted estará pensando en su casa, todos que están acá están pensando también, se habló de la vocación. Yo cada vez le doy más importancia a la vocación. En septiembre hago un curso en la facultad sobre la vocación argentina. Lo que es ser llamado a compartir la aventura colectiva que se llama la Argentina. Que la tenemos todos, esa es la que tenemos todos en común. Pero después viene la vocación de cada uno, o de cada una. Vocare, ya que estamos en la noche latina, como decíamos, es llamar. Uno es llamado a algo. Y el llamado es muy poderoso, y es algo muy personal. Mi sensación es que muchos de los llamados que hemos tenido absolutizan un poco el tema, es decir, como que todos deberían meterse en política o ninguno. Y hay la vocación, es decir, lo que cada cual siente, lo que cada cual... Todas las opiniones que he habido acá, inclusive de mi amigo Alberto Muni, le reconocen a Eliseo Morales muchos valores. Entonces, ¿a dónde lo lleva su vocación? Y yo diría, ¿podemos restringir ese anhelo de contestar al llamado? Y el que él lo haga, ¿obliga a otros a hacerlo o a no hacerlo? Cada obispo en su diócesis dice sí, no. Pero más profundamente, cada uno de nosotros dice sí o no al llamado. Y eso me parece a mí que en un reino de libertad, como hablábamos al principio del programa, no debe prohibirse. Casi diría que cuando uno siente un llamado, lo que tiene que hacer es agradecerlo. Bueno, les voy a pasar un pequeño... ¿no hay ninguna objeción así fundamental? No. Les voy a pasar un pequeño tape. Estuvo hace un par de horas un hombre que cumplió 80 años hace 2 días. Es como el otro extremo del espectro, ¿no? Álvaro Alzogaray, cumplió 80 años. Entonces lo invité, tenía una fiesta de cumpleaños, y entonces vino acá hace un par de horas y grabamos 4 o 5 minutos. Es interesante, me parece, escucharlo y después escuchar lo que la gente opina hoy de Álvaro Alzogaray con sus 80 años. La primera pregunta que le hice es si Menem le robó las banderas. La UCD se forma en el 82, sube rápidamente hasta el 89, llegamos a ser la tercera fuerza política nacional con 2 millones de votos. Yo fui candidato al mismo tiempo que el doctor Egeló y el doctor Menem. A partir del 89 empieza un cierto deterioro, un cierto retroceso del partido. Eso hay que admitirlo y analizarlo porque nada se gana con ocultarlo, además está a la vista. Creo que hay 2 causas fundamentales. La primera es la que usted ha señalado, donde la gente dice, bueno, las ideas ya están en marcha, volvemos a nuestras motivaciones especiales del voto, que a veces son muy distintas a la tónica que nosotros le hemos dado, que hacíamos de punta de lanza para el cambio del sistema. La otra, que es la lamentable, lo único que yo lamento de este proceso, es el internismo. Determinadas figuras en el partido, en lugar de trabajar para el partido, trabajaban para sí, con una gran indisciplina interna y mostrándose ante la opinión pública de una manera que desprestigió al partido mismo. Un partido que nació con otra tónica, que se esperaba que fuera distinto, que no tuviera dificultades internas, etcétera. Al último la gente terminó viéndolo. Y lo que es peor es que el afiliado es el que más se ha decepcionado. Al confiarse y al darse al partido y ver que el partido lo decepciona, fíjese, hubo una última elección interna hace 2 o 3 meses, y de los 38.000 afiliados de la capital fueron a votar solamente 4.000. Y entonces ocurrió lo lamentable, que determinados grupos de votos comprados, de punteros de barrio, decidieron en la elección. Con pocos votos se ganaba la elección. Y ahora se va a dar otra elección el 4 de julio y si el afiliado no va, puede ocurrir que el partido sufra un retroceso demasiado grande. Y esto es una responsabilidad del afiliado, porque está bien criticar a los
directivos del partido, está bien si se han portado mal. Pero si el afiliado no defiende lo suyo, claro, ¿quién lo va a defender? Él también es responsable. La penúltima pregunta, ingeniero. Menem, ¿usted cree que es liberal completo o él adopta liberalismo económico y conserva resabios, no sé si llamarlos caudillescos o autoritarios en el plano político? Pienso en la reelección, pienso en esas cosas así muy de caudillo que tiene, ¿no? Le voy a dar mi opinión, ¿no? En la parte económica, él está convencido de 4, 5 o 10 ideas fundamentales. Tal vez no las haya elaborado a través de una doctrina, tal vez seguramente no las ha elaborado de esa forma, pero ha absorbido 4, 5 o 10 ideas fundamentales y está profundamente convencido de eso. Una vez le pregunté, doctor, ¿a qué se debe la mutación suya? Me dijo 3 cosas. La primera puede ser de cortesía, ¿no? Me dice, bueno, yo lo he escuchado mucho a usted durante 15 años y me ha convencido en muchas cosas. La segunda es que el mundo viene para este lado. Claro. Y la tercera que no hay otra cosa que hacer. Claro. Y además tiene otra reflexión que es importante. Como peronistas seguimos defendiendo las 3 banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. De paso redefine la justicia social, sacándola del marco populista para decir que la justicia social implica eliminar todos los privilegios. Con esas 3 banderas podemos estar de acuerdo todos los argentinos. Pero él agrega, y esto ojalá lo escucharan los peronistas, ¿no? Él agrega, los métodos que utilizamos hace 40 años no son los métodos de hoy. De manera tal que está en una profunda reflexión. Yo lo creo muy sincero en eso. Él tiene su manera de ser y no se le va a cambiar, ¿no? El fútbol, el golf, lo demás, tiene una gran ascendiente sobre la gente. ¿Usted cree que políticamente es liberal? Sí, absolutamente sí. Mire, ahora sé que hay una gran discusión sobre libertad de prensa acá, hay una hipersensibilidad un poco artificial, porque nadie está contrariando la libertad de prensa acá. Hay más libertad de prensa hoy como tal vez no la hubo nunca en la Argentina, ¿no? Pero yo no he descubierto nunca en él ningún signo de autoritarismo. Ahora, que como político que tiene que ganar elecciones tenga que entrar en el juego político, es evidente, ¿no? La última pregunta, ingeniero, viene precedida, acá tengo una encuesta. ¿Usted cree en las encuestas o no cree en las encuestas? Poco. ¿Poco? Poco, sí. Pero las escucho, pero no me dejo atar por las encuestas. Bueno, escuche esta porque la pregunta era un poco maliciosa, ¿no? A ver por qué. Javier, preguntamos a la gente qué impresión tenía del ingeniero Alzogaray en sus 80 años. Sí, nos contestó lo siguiente, que fue un hombre que siempre luchó por sus ideas económicas, ideas cuya aplicación hoy en Argentina están sacando al país de la crisis, el 56,6%. Reconoció que fue un hombre que siempre luchó por sus ideas económicas, pero que está equivocado, el 20,3%, y que fue una mala influencia en la vida política nacional, el 23,1%. ¿Se lo puedo dar como regalo de cumpleaños? Sí, se lo agradezco porque es mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Hubiera dicho que creía, ¿vio? Bueno, se han necesitado muchos años para dar vuelta un poco a la opinión pública en esta forma. No, yo siempre, en la calle he tenido siempre el respeto de la gente, por lo menos. Y también explicaciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con sus ideas. ¿Y de qué partido vota? Y después me dan casi el Partido Comunista, ¿no? Recuerde que Churchill ganó la guerra para Gran Bretaña, la sacó del fondo del pozo, fue a las elecciones y las perdió. De manera que el misterio de las elecciones todavía yo no lo he llegado a desentrañar, ¿no? Tiene algo que aprender todavía. Tal vez tengo que aprenderlo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Gondor. A los 80 años tiene algo que aprender todavía, mucho quizá. Pero a mí me impresionó la encuesta realmente, porque cuando la hicimos con Javier, hicimos 3 preguntas, ¿no? La pregunta de los que lo admiraban, la pregunta de los que lo respetaban pero no coincidían con él, y de los que los detestaban, ¿no? Y honestamente yo creía que esta tercera columna iba a ser la más alta, que es lo que ha sido siempre con Alzogaray. Y no. Fíjense que hay un 57% de personas que dicen que luchó siempre por sus ideas, que son las que ahora van adelante. Entonces yo me dije, el 57% es mucho más que los votos de Menem, que los votos de nadie. Es decir, que parte de esa gente no va a votar por el gobierno, y mucho menos por la UCD, que va muy mal en las encuestas. Entonces, ¿qué está pasando? A mí me parece que es interesante marcar la sutileza de la gente. Lo están poniendo ya Alzogaray con sus 80, más allá
del debate, más allá de la polémica, y en un acto de reconocimiento de los que pensaron como él y de los que no pensaron como él. Hay una especie como de justicia colectiva con los personajes políticos. Y este quizá el dato más interesante de la encuesta. Acá hay mucha gente en el estudio, como les decía, por ahí andan. Es la gente que se peleó en Rosario el otro día, de un bando y del otro. No quiero reproducir esta pelea en el estudio, pero quiero saber por qué se pelearon cuando fue Menem, cuáles son las razones de estudiantes y de sindicalistas para haberse enojado tanto. Tenemos tapes muy fuertes de los incidentes de Rosario, pero antes el padre Eliseo Morales, yo creía que había quedado del todo conforme, pero algo me parece que no quedó conforme, padre, ¿no? Un simple concepto para aclarar. El concepto es el siguiente: nosotros en el frente no representamos a la izquierda, sino el ámbito religioso, el ámbito cristiano, que quiere comprometerse con la política, que es la más noble de las actividades del hombre. Simplemente eso, que no representamos al sector de izquierda, sino a los cristianos. Gracias, padre. Bueno, fíjense ustedes que todo es con el color según el cual se mira, ¿no? Yo tengo tapes de los incidentes de Rosario del domingo. El domingo fue el presidente de Rosario, el Día de la Bandera, estuvo Reutemann, en fin, todas las autoridades, y hubo momentos bastante feos, fuertes, ¿no es cierto? Y yo tengo dos compaginaciones, uno que viene de origen de uno de los sectores del incidente, había estudiantes, muchos estudiantes de la Federación Universitaria de Rosario, la FUR, allí, y otra que viene de grupos, sobre todo sindicales, de obras sanitarias, que también estuvieron en los incidentes. Vamos a pasarlo cada uno, dura un poquito más de un minuto cada uno. Ustedes miren bien, son muy fuertes, pero son como dos maneras de mirar la misma cosa. 50 o 60 jóvenes que se dicen universitarios y que no han demostrado ser universitarios, de un movimiento que se llama el FUR, Federación Universitaria, la R, no sé lo que quiere decir, radicales, supongo. Quisieron entrar ahí. Por suerte, había gente consciente y responsable que los hizo desistir de su propósito. Pero esto nada tiene que ver con la política. Hay incidentes graves, hay graves incidentes, podemos apreciar acá gente de los sindicatos golpeando. Estamos viendo incidentes. ¿Qué es lo que pasa acá? No, no. ¿Qué pasa acá? ¿No se puede putear a Menem? ¿Qué pasa, muchachos? Tranquilo. Balazo de todos lados. Fíjense. Esto se ha transformado en una paliza, en una masacre. Señoras y señores, esto es una masacre. Gravísimo el incidente. Filma. Vale, no lo maten. Tengo con bandera y nosotros vamos a entrar. Es para la democracia del presidente Menem. Que vienen todos Bueno, eso es la versión, bueno, eso es lo que se vio en los incidentes, me lo trajo gente ligada con la FUR. Ahora vemos lo que trajo la gente ligada con obras sanitarias. ¿Qué reflexión le merece este día la llegada del presidente de la República a Rosario? Bueno, me siento inmensamente feliz como argentino y como rosarino que podamos estar al pie del monumento a honrar al símbolo que nos une a todos y que nos debe convocar a todos por una Argentina mejor. El Día de la Bandera es para nosotros un día muy especial y además me alegro infinitamente que las máximas autoridades institucionales del país, encabezadas por el señor presidente y el señor gobernador de la provincia, estén junto a nosotros en este momento. Se dirige a... compadre, la concha de tu madre. Menem, compadre, la concha de tu madre. Le pegas a los viejos, no mandas a la yuta.
monopolios, aranceles, sos un hijo de puta. ¡Sos un hijo de puta! El tema es simple acá, hermano. Acá se viene a dejar la franja morada y toda esta manga de giles, de que acá la policía lo vino a apretar y qué sé yo. Acá no vino nadie a apretar a nadie. Acá se le está insultando al presidente de la nación y nadie los ha apretado. ¿Ustedes están en contra de estas manifestaciones? Nosotros estamos a favor del compañero Menem. Que venimos a alabar al presidente, venimos a alabar a nuestro país. Yo vengo a admirar a Manuel Belgrano, que es el creador de nuestra bandera, ¿no es cierto? Somos patriotas, ¿no? Como dicen ellos que venimos a alabar al presidente, ¿no es cierto? Además, si tiene algún reclamo para hacer, que lo haga, pero no el día de la bandera. Es una falta de respeto hacia la gente. Es una vergüenza lo que están haciendo esta gente. Vamos a ver qué pasó, o cómo se interpreta. Damián Baudaña es el presidente de la FUR. Exactamente. Bueno, creo que las imágenes son inapelables en este sentido. Acá lo único que queda absolutamente claro de que había una manifestación pacífica de los estudiantes y fue violentamente reprimida a palos y a pedradas por grupos civiles. Eso es lo más grave del asunto. Ahora, ¿cómo surge todo esto, no? Es decir, porque ahí había algunas opiniones en el otro tape que se presenta que dicen por qué íbamos el Día de la Bandera. Por empezar, cabe aclarar que nuestra forma de manifestar nuestras ideas es siempre absolutamente pacífica y creo que queda absolutamente demostrado en ese tape que simplemente tratamos de defendernos y de aguantar los golpes, los palos, las pedradas que venían de estos sectores organizados, ¿no? La Federación Universitaria Argentina, desde el mismo momento que el presidente Menem asume su gobierno, comienza a solicitarle en reiteradas oportunidades audiencias, que no fueron nunca concedidas. Ahora, por ejemplo, vemos que el presidente en esta semana recibió a Claudia Schiffer y no recibió nunca a la Federación Universitaria Argentina para escuchar su visión, sus reclamos sobre las universidades nacionales y sobre la educación pública en general. Ariel Rodríguez, usted es presidente de la Federación Universitaria Argentina, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos para poder reunirnos con el presidente de la Nación, también lo hemos hecho para poder reunirnos con el ministro de Educación. En ambos casos, lamentablemente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Hasta este momento, y dada la gravedad de la situación de las universidades, permanentemente hemos venido bregando por establecer la importancia que tienen esta discusión sobre las universidades, la discusión sobre el presupuesto universitario, sobre cuál es el papel que tienen que cumplir las universidades en el país, con el presidente Menem, con el ministro de Educación Rodríguez. Lamentablemente, hasta este momento, nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta, no nos hemos podido juntar. Frente a esto, ya hace un tiempo la FUA ha decidido que a cada uno de los lugares donde va el presidente, las distintas federaciones universitarias del interior hagan oír este reclamo, se haga oír este planteo de que se nos reciba, de que no se nos escuche, de que se nos permita plantear cuál es nuestra posición, cuál es la otra cara de la moneda. Creo que lamentablemente aquí lo que sucede es que hay determinadas muestras de intolerancia que creo que es el punto más álgido de este tema. Hasta dónde determinados sectores que no se sienten interpretados por las políticas del Estado tienen posibilidades de disentir. Ahora, Ariel, yo hago una pregunta. Pegar, evidentemente, está mal, lo que se veía ahí está especialmente mal. Ahora, insultar. ¿Usted cómo reacciona ante el hecho de los insultos al presidente? Yo creo que es parte de la libertad de expresión, pero digamos, ¿es un buen uso de la libertad de expresión? Yo creo que aquí no podemos hacer eje alrededor de los insultos sí, los insultos no. Aquí creo que la libertad de expresión lo que nos da la posibilidad es de presentar la otra cara de la moneda, más allá de los insultos. Los insultos incluso pueden ser el resultado de un determinado estado de ánimo, pero en ningún momento se está apelando a la violencia, es una manifestación absolutamente pacífica y que lo único que tiene como objetivo es hacerse escuchar. Está conmigo el diputado Eduardo Amadeo, que tiene su opinión sobre el tema, ¿no? La primera opinión, doctor, es no a la violencia de cualquier tipo. Digamos, a mí no me gusta y me hace mucho mal pensar que podamos en la Argentina volver a las épocas de la violencia estudiantil que hemos vivido y hemos sufrido mucho. Creo que este método no sirve para absolutamente nada y esto en todo caso como petición de principios. Creo que todos tenemos que reconocer la parte que nos toca. Muchachos, el presidente Menem no pudo ir a la Facultad de Derecho porque había un escándalo en ciernes.
la semana pasada una asamblea en la Universidad de Buenos Aires donde la fuga planteó la toma de facultades en la medida en que no se oigan sus reclamos. Entonces, más allá del legítimo derecho a disentir que tiene todo el mundo, estamos frente a un problema gravísimo, cuál es el tema de la educación argentina y el tema de la universidad en particular. Tema que nos afecta como argentinos en general, que afecta a muchos chicos que se frustran en su carrera porque no son educados como lo necesitarían para desempeñarse en la vida. Y frente a esto, el método de la violencia, el método de solo repetir un eslogan permanentemente y no entrar en la discusión, no poder encontrar un mecanismo de discusión racional para este tema tan central de nuestra vida, no sirve. Entonces, es necesario encuadrar esto dentro de un año central, porque en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados estamos elaborando la ley de educación universitaria para dar una solución definitiva. Y este es un mal inicio, doctor Grondona. No vamos a ningún lado. O sea, no a la violencia, busquemos un ámbito de discusión más racional que este, ¿no? Hay un grupo de estudiantes allí. Hay dos señoras por ahí, no sé exactamente dónde, en la tribuna, ahí, que parece que en otro momento de la estadía de Menem en Rosario, tuvieron un cruce de palabras con él. ¿Es algo así? Sí. ¿Su nombre y qué pasó rápido, cortito? Bueno, mi nombre es Liliana Urgich y quiero aclarar que soy ingeniera mecánica, ex docente universitaria, y gracias a esta política económica y educativa tengo una panadería. Justamente en la puerta de mi panadería fue donde sucedieron estos hechos. Yo venía caminando por calle Mitre y en la intersección de Mitre y Urquiza, que nunca no sabía ni siquiera de que venía el colectivo donde venía el presidente, ni que venía en un colectivo, encuentro un grupo de personas y policía que había cortado el tránsito repudiando al presidente. Yo me sumé, la individualicé a ella, que yo soy clienta porque soy del barrio, y me sumé en una actitud de repudio. A partir de ahí, bueno, sigue el colectivo e inmediatamente veo que vienen 4 o 5 ursos enormes, pero era para mí, a ella, urgente, a ella. Entonces yo me empecé a asustar, no había nadie que... Yo digo, Liliana, por favor, estaba la gente, pero no sabía cómo iba a reaccionar la gente, no me dejé sola. Me agarré de una columna y le dije, por favor, soy madre, tengo 2 nenas que me están esperando. Inmediatamente me querían subir al auto, fue un atropello, era un secuestro, no se identificaron, me forcejeaba, el público me forcejeaba para atrás, estos matones me forcejeaban y me metían en un auto, yo estaba desesperada, pedía por favor que venga urgente mi padre que vive a 2 cuadras, daba el teléfono. El público se ha portado muy bien, gracias a Dios. Esto se trataba de un secuestro, porque realmente no me decían dónde me llevaban. No había identificación, me dijeron que el auto no tenía identificación. 25 minutos forcejeando, 25 minutos forcejeando, hasta que cuando vieron tanta resistencia del público, tanta resistencia mía, yo que decía, por favor, llámenlo a mi padre, un abogado, viene un abogado, esta gente, yo lo que me doy cuenta ahora, después de reflexionar, porque es muy difícil cuando pasa una cosa tan violenta como la que me pasó, poder contarla por todos los medios, porque yo reflexioné, esta gente se iba comunicando, la gente a medida que, estos tipos, estos ursos, a medida que fueron surgiendo los acontecimientos y que veía que el público ponía tanta resistencia y que decían, no señor, nadie se la va a llevar, de aquí no se la lleva nadie, esta gente fue aflojando, fue parando, o sea, sí, bueno, como que tenían otras directivas. Inmediatamente me dijeron, mire señora, hay alguien que quiere hablar con usted, venga con nosotros. No, a mí nadie me decía quién era, hasta que me dice el que después lo individualizó y que estuvo en el acto permanentemente al lado de Menem, que no me soltó en todo momento, me dijo, señora, pero el presidente Menem quiere hablar con usted. Esto no es una detención. Bueno, el abogado, mejor dicho, porque es un abogado, no es mi abogado, es del barrio, dijo, bueno, si quiere hablar, bueno, vamos. Pedí que ella viniera de testigo. Y ahí fuimos, tuvimos que esperar que termine todo ese acto. ¿Cómo terminó? Porque estamos con Bueno, poco ¿cómo tiempo. terminó? Que quiso dialogar, pero quería dialogar de a una. Tuve que pasar primero yo, porque vinieron la gente que estaba ahí, de a una, y usted primero. Yo era directamente, porque yo acabo de ver un tape donde hubo insultos, ¿no es cierto? En la esquina donde yo estuve hubo insultos, pero resulta que, ¿qué pasaba?
¿Qué pasó? Yo fui la mujer maleducada, la única mujer maleducada que lo insulté, y el presidente tuvo la decencia de atenderme. Sí, cuando hay... Porque así es un poco cómo se está manejando esta noticia. Nosotras dos somos dos señoras maleducadas y el presidente es muy decente porque encima nos atendió y nos dijo que de esa manera no se podía agraviar, que había otra forma. Y ahí yo le pregunté cuál era la forma. Porque ¿cuánto hace que los jubilados, señor Grondona, y usted lo sabe, van a las plazas y lo único que recibe son palos? ¿Cuál es la forma? Dígame, ¿cuál es la forma de dialogar? Belfer mismo me dijo, pero vos lograste lo que yo no puedo lograr, dialogar con el presidente. Pero entonces esto es una risa, señores, es una risa. Acá me dicen los muchachos de la FUR, que no, o no sé de dónde, porque yo no tengo ninguna actividad política. Esto es una risa. Ellos nunca pueden dialogar con el presidente. Los jubilados, los inundados. Entonces, a mí me llama para decirme que su pobre madre muerta. Pero esto es una risa, señor Grondona. ¿Cuál es el mensaje? Que es... Bueno, no sé. 30 segundos, Amadeo. No, digo, hay dos maneras de verlo. No es para nadie agradable este método de tomar a la gente, lo repudio también. Pero ¿por qué no tomar en cuenta el acto positivo del presidente que quiere dialogar con una persona que le insultó? Es un acto que no me parece demasiado malo, me parece sano, me parece que es un diálogo de gente civilizada. No acudió a ningún tipo de imposición autoritaria, sino simplemente a decirle, señora, ¿por qué me insultó? Me parece una actitud noble y sana que yo personalmente felicito. En un minuto vamos a ver la versión de la gente de Obras Sanitarias. Como queda muy poco tiempo, voy a leer dos llamados telefónicos que representan un poco las dos tendencias de interpretación que se ve en el público. Teresita de Barrio Norte dice, ¿cómo pueden hablar de manifestación pacífica después de las guarangadas que acabamos de oír? María Laura de Trelew dice, no estoy a favor de que los estudiantes insulten al presidente, pero sí de que estén ahí, ya que si Menem no les da audiencia, tienen que buscar una forma de llegar a él. Antes de darle la palabra aquí al diputado provincial Oscar Barrio Nuevo, que es además dirigente de Obras Sanitarias, me pidió 30 segundos el estudiante de la FUR, porque Amadeo ya tenía 3 segundos, ahora él tiene 30 segundos. Bueno, queremos que quede absolutamente en claro que fuimos víctimas de una represión a una manifestación absolutamente pacífica. Aquí se ha cercenado gravemente la libertad de expresión. Por eso tenemos en esta carpeta más de 10.000 firmas de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que exigen que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos. Haremos una presentación en la justicia con estas firmas que los avalan, porque entendemos que en un sistema democrático la tolerancia, el respeto por la opinión del otro, el disenso, son pilares esenciales que merecen ser respetados. Y ante todo, que la violencia no tiene excusas. Muy bien. Barrio Nuevo, su visión de las cosas. Bueno, mire, en primer término yo creo que me exime de todo prácticamente después de haber visto el video que vimos. Yo diría los dos videos que vimos. Yo creo que el análisis lo puede hacer realmente la población. Acá lo que yo quiero expresar cuál es el sentimiento fundamentalmente de todos los rosarinos. Cuando Rosario, usted sabe, es una ciudad que no tiene fecha de fundación. Y el día más caro a los sentimientos del rosarino es precisamente el 20 de junio, el Día de la Bandera. Es el día que se rinde homenaje, es el día en que participa la comunidad prácticamente sin convocarla. Y uno de quienes vimos en el video es el diputado Zabalza, que no tiene absolutamente nada que ver con el justicialismo, es de la oposición. El que hablaba y decía qué era lo que estaba viviendo la ciudad de Rosario en esos momentos, antes de que llegaran los chicos de FUR.
Luego también veían en el video cuál era la participación de la familia sanitarista, no de patotas sindicales como se pretendió demostrar o querer demostrar, es decir, más que nada creo en una actitud propagandística política, es decir, la familia donde uno de los chicos nuestro participa besando a su presidente porque estaba con su mamá y que después tuvo que salir corriendo cuando avanzó la columna de FUR. Es decir, luego de esto, después de ver lo que pasaba con los chicos, escuchábamos cuáles eran cómo era la pacífica movilización de la FUR. Esa pacífica movilización tiene que ver también, que si usted me permite, yo le quiero mostrar unas fotos que vienen avanzando los pacíficos, los pacíficos estudiantes de la FUR, y acá usted va a ver los palos, los garrotes que vienen mostrando. Le voy a pedir una cosa, chicos. Esta tribuna se quedó calladita cuando hablaron ustedes. Ahora ustedes se me quedan calladitos cuando habla esta tribuna. Y esto es una cosa que está en la fotografía cuando vienen avanzando. Y esta otra fotografía es evidentemente las familias de los trabajadores de obras sanitarias, mujeres y criaturas, que están parados por donde ellos estaban avanzando y atropellaron, y para lo cual yo creo que no hay mejor cosa que el testimonio de muchas de las madres. Señora. Fíjese, señor Nora, yo estaba parada, que venía caminando así, y yo con mis nietos se abalanzaron, y yo le pedía socorro a los demás, los que estaban alrededor mío, porque me caí de rodillas, y acá, mire, el golpe que me di, porque me empujaron y entraron con palo pegando, y yo a los gritos, a ver si le pasara a la familia de ellos, ¿qué dirían? Cómo lo trataron, cómo me pisoteaban, y los otros muchachos me sacaban, patadas que iba y patadas que venían. Que no me dejen mentir porque es cierto. Señorita, ¿su nombre? Mi nombre es Roxana Guevara, soy miembro militante de la Juventud Universitaria Peronista. Con esto lo que quiero significar es que no somos unos patoteros, que no somos nada más que obra sanitaria. Tengo a mi lado al compañero Juan Álvarez, que también es militante. Ahora, perdóneme, ¿no? Sí. Alguien pegaba esa noche, ¿no? O ese día. Permítame, con esto quiero decir una cosa. Yo estaba con mis compañeras peronistas y algunas que no lo eran, que iban a participar de un acto patriótico, cuando tuvimos que salir corriendo porque habían formado los compañeros que se dicen universitarios, habían formado una verdadera muralla de hombres que arrasaban con nuestras madres, con nuestros hermanitos. Y ¿sabe qué? Le voy a explicar una cosa. ¿Usted qué reacción tendría si ve que su madre o su hijo ha sido atropellado por unos insolentes que no tuvieron educación? Y que esto es lamentable, y le digo por qué es lamentable. Esto es lamentable porque a mí me encantaría porque a más de uno de ellos lo conozco, no a todos porque no son los que participaron, lo de los palos no vinieron, y están las fotos y me gustaría que alguna vez se desenmascaren y digan la verdad. Entonces, le digo una cosa, a mí me gustaría estar en este honorable programa para debatir cosas serias, no con fundamentos con mentiras. Los palos son cosas serias. Los palos fueron serios, que tuvimos que salir corriendo fueron serios, que sentía temor porque mi hermano, ahora, yo les voy a pedir... padres y todos tuvieron que salir a defendernos porque no era nada más la vida de estos chicos la que corría peligro, era también la de los nuestros, con la diferencia de que los nuestros a lo mejor un poquito más rudos porque son hombres de trabajo, un poquito más rudo tal vez... perdón, yo... me queda un minuto de programa, pero yo voy a pedirle a las dos tribunas que con la mano en el corazón cada una me diga si de su lado hubo palos, algún palo. Solamente le voy a preguntar. Acá hay una foto que testimonia bastante lo que fue el tema de los palos. Pero yo le pregunto a ustedes que están ahí, del lado de ustedes, ¿alguien tuvo palos? Yo quiero contestar una sola cosa. Díganme la verdad. Que la gente que está acá no está en el acto. No fueron ustedes, pero ¿alguien tuvo palos? En esta foto...
Del lado de ustedes, ¿alguien tuvo palos? Tenemos la foto, está clarito. La foto que tiene el compañero Barrio Nuevo. Están las fotos y además hay más fotos. Yo le voy a decir una cosa, antes que termine de hablar. Yo me llamo Juan Álvarez, soy secretario general de la FUP, Derecho de la Universidad de Rosario. Me gustaría algún día tener un debate mano a mano con Pablo Havskin y con el compañero de la FUR, que no es FUR, es Federación Universitaria Rosarina. Pregunto, ¿algún compañero de la UPAU en esa tribuna? Pregunto, ¿algún compañero de la UPAU en esa tribuna? Pregunto. Grondona. Derecho de Rosario, voy a leer un párrafo de un volante de la JUP del compañero Álvarez. Golpes fueron a buscar y a golpes fueron recibidos, como no podía ser de otra manera. Y los palos los lleva gente con buzos Menem 95, doctor Grondona. Le juro que jamás le pondría un buzo que diga una persona que justifica la violencia como el señor presidente. Bueno, me da nada. Por favor, formar el programa. ¿Puedes hablar en 30 segundos? Sí. Perdón. Se nos va el programa. Como le he dado 30 segundos a todo el mundo, le voy a dar 30 segundos también a Barrio Nuevo y voy a ver si me quedan 30 segundos para mí. Doctor, mire, para mí es simple, yo creo que la cosa nosotros tenemos muy clara, está demostrada. Yo lo que quería, por sobre todas las cosas, dejar la imagen perfectamente en claro de que el sindicalismo no es una cuestión patoteril, como pretende hacer toda esta cruzada de propagandística radical. Es decir, por otro lado, digo, yo lamentablemente me hubiera gustado estar en este prestigioso programa que usted tan dignamente conduce para una cosa realmente seria. Esto es una estudiantina que hemos caído como incauto, usted y yo, principalmente yo. Me quedan 30 segundos, los voy a doctor usar. Grondona, sinceramente lo sacan del aire. Sinceramente es eso, nada más. Los 30 segundos que voy a usar es para decir que primero, este tema me parece importantísimo. No me parece un tema secundario. Los palos son muy importantes en un país que ha tenido mucha violencia y que ha renunciado a ella. Y quizá todo el programa giró en torno al autoritarismo. Libertad de prensa, sí, no, primera parte. Libertad de un cura para hacer política, sí o no, segunda parte. Palos sí, palos no, tercera parte en Rosario. Y yo querría que, si fuera posible, nos fuéramos con una definición de autoritarismo que para mí fue la mejor que leí nunca, que pertenece a un autor que se llama Dworkin, y dice, ¿sabe lo que es ser autoritario? Es preferir por el otro. Es decir, es preferir cómo debería ser el otro. Si yo soy heterosexual, condenarlo al otro si no también es heterosexual. Si yo soy peronista, condenar al otro si no es peronista. Si soy antiperonista, condenar al otro si... ¿Me entienden? Es decir, meterse dentro de la piel del otro y preferir por él. Porque muchos años los argentinos preferimos por el otro, caímos finalmente en el lodazal de la violencia. Estos son pequeños síntomas. Hay que prevenirlos. Y yo diría, seamos cada uno el que es o la que es. Nunca querramos preferir, querer o desear por el otro. Dejémoslo ser. Hasta el jueves.